Cada nación posee una capital. Algunos incluso tienen dos. Es la ciudad que suele albergar el poder de esa nación. A veces no es la ciudad más conocida, como lo que sucede en los Estados Unidos, Brasil o Australia. Casualmente, 3 casos que veremos en este video. Y muchas veces, la capital de un país no siempre ha sido la misma a lo largo de toda su historia. De hecho, la mayoría la han cambiado con el tiempo. La capital de Dinamarca era Roskilde en el año 1020. Solo se trasladó a Copenhague en 1443. Portugal tenía su capital en Guimarães y luego en Coimbra, antes de trasladarla a Lisboa en el año 1255. Marruecos cambió la suya de Fez a Rabat en 1912. Turquía de Estambul a Ankara en 1923 y Rusia la movió de ida y vuelta de Moscú a San Petersburgo como 7 veces. Pero estos son ejemplos históricos, muchos de ellos de hace siglos. Quiero centrarme en algunos que son un poco más recientes, comenzando con los que están en la miniatura y empezando por Australia. Todo el mundo asocia Australia con Sydney, pero su verdadera capital es Canberra, dentro del territorio de la capital australiana creado a propósito. Pero esto no siempre fue así. Y hasta 1901, cuando se formó una federación de colonias británicas, no había capital, con Melbourne funcionando como la capital de facto al albergar la sede del gobierno. Sydney era la ciudad más grande, o una de las más grandes y más importantes desde un punto de vista económico. En ese momento, había una larga disputa sobre si Sydney o Melbourne deberían ser la capital nacional oficial. Al llegar a un compromiso, Melbourne dejó de ser la capital de facto y se acordó construir una nueva ciudad, siendo fundada y nombrada Canberra en 1913. Al parecer, eligieron esto por razones un poco locas. 2 de ellas aparentemente fueron la regla de las 100 millas. La Constitución australiana establece que la sede del gobierno de la Commonwealth estará en el estado de Nueva Gales del Sur y estará a una distancia no menor a 100 millas de Sydney. Y 2, el clima. Al parecer, los líderes australianos buscaban una ciudad más fría para trabajar. Aunque oficialmente no hubo cambio de capital, en la práctica sí ocurrió. Melbourne fue la capital de facto en tiempos coloniales, con Canberra convirtiéndose en la nueva. Brasil. La capital histórica de Brasil fue Río de Janeiro. Incluso se convirtió en la capital temporal de Portugal, cuando el rey portugués, Juan VI, se trasladó a la colonia que tenían allí cuando Napoleón invadió Portugal en 1808. Sin embargo, en 1960 cambió a Brasilia, otra ciudad construida para convertirse en la capital del país. ¿Pero por qué? Había varias razones. 1. El hacinamiento de Río. 2. Para fomentar el crecimiento en el interior del país. Al igual que en otros países, la mayoría de los brasileños vivían en la costa, y este fue un intento de redistribuir la población. 3. Para hacer la ubicación de la capital más regionalmente neutral, como se estableció en la Constitución brasileña en 1891. Al estar en el centro del país, si se quiere, es más accesible desde todas partes del país. Y 4. Para eliminar la vulnerabilidad de los ataques por mar. Supongo que para 1960 esto no era una amenaza tan inminente. En Alemania, la capital nunca se trasladó realmente, siendo un ejemplo perfecto de una capital temporal. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en este y oeste. Berlín mismo también fue dividido en 2, pero estaba ubicado dentro de Alemania Oriental. Debido a esto, simplemente no era práctico que funcionara como la capital de Alemania Occidental, por lo que la ciudad de Bonn fue elegida para convertirse en la capital de Alemania Occidental. Después de la reunificación alemana, Berlín volvió a estar disponible como capital. Sin embargo, la decisión de la reunificación no obligaba a que las instituciones políticas de la República también se trasladaran de nuevo a Berlín, y algunos abogaban porque deberían permanecer en Bonn, en una situación similar a la de los Países Bajos, donde Ámsterdam es la capital, pero La Haya es la sede del gobierno. El debate resultante fue resuelto por el Parlamento alemán en 1991. Por una votación de 338 a 320, el Bundestag votó para trasladar la sede del gobierno de nuevo a Berlín. Una decisión muy reñida por solo 18 votos. Bonn, actualmente, aún comparte el estatus de sede del gobierno de Alemania con Berlín, con el presidente, el canciller y muchos ministerios del gobierno manteniendo una gran presencia allí también. Otro gran caso es el de los Estados Unidos de América, y este también tiene que ver con capitales temporales. Su capital actual es Washington, D.C. Sin embargo, a lo largo de su proceso revolucionario e independiente, tuvo más capitales. Según la ley de residencia, Filadelfia fue la primera capital temporal de los Estados Unidos entre 1790 y 1800, mientras que Washington, Distrito de Columbia, se construía. Se estaba construyendo.
Sin embargo, durante la Guerra Revolucionaria, también hubo sedes temporales de gobierno, de muy corta duración en otros lugares, ya que los estadounidenses a veces tenían que huir de las invasiones británicas. Ejemplos de estos fueron Baltimore y Annapolis en Maryland, Lancaster y York en Pensilvania, y Princeton y Trenton en Nueva Jersey. Y sobre todo, Nueva York. En enero de 1785, el Congreso se reunió en Nueva York, y durante más de 5 años sirvió como la sede de facto del poder. Aquí fue donde George Washington juró como primer presidente de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no tenía una capital fija, y decidieron cambiarla. Inmediatamente eligieron lo que sería, pero la necesidad dictaba que tendrían que usar diferentes hasta que su plan pudiera cumplirse. A nivel subnacional, también hay ejemplos de cambios de capitales estatales. Por ejemplo, en Texas, que ha tenido 5 capitales temporales diferentes antes de trasladarse a la actual en Austin. Un poco al sur en América Central se encuentra Belice. La ciudad de Belice fue la capital desde que era parte de la colonia de Honduras británica, en 1638 hasta 1970. Pero en este año, la capital se trasladó a Belmopán debido a los devastadores efectos del huracán Ati en 1961, que casi destruyó completamente la ciudad. Desde el 2000 ambas ciudades son consideradas capitales. Pasando a Pakistán. Pakistán ha tenido varias ciudades capitales a lo largo de su historia. Recientemente, ha habido 2 antes de la actual. Karachi fue la primera, desde 1947 hasta 1959. En ese año, se trasladó a Rawalpindi y luego, en 1967, se trasladó a la actual capital Islamabad. La elección inicial de Karachi probablemente se debió a la importancia económica de la ciudad. Una importancia que se remonta a la llegada de los británicos y la creación de la Compañía de las Indias Orientales allí, creando un importante puerto marítimo. Pero su mayor crecimiento llegó con la independencia de Pakistán. Sigue siendo el principal centro industrial y financiero, pero para reflejar la diversidad del pueblo pakistaní, decidieron cambiar la capital a una zona separada, que también sería más accesible desde todas las partes del país. Por lo tanto, la trasladaron primero a Rawalpindi y luego a la adyacente, y especialmente construida Islamabad. Dato curioso, Rawalpindi, antes uno de los mayores lugares de guarnición militar en la India británica, se convirtió en la sede del ejército de Pakistán. Y en Asia Central, Kazajstán. Desde su membresía como República de la Unión Soviética, a partir de 1920, Kazajstán ha tenido varias capitales, comenzando con Orenburg, luego trasladándose a Bishkek, que ahora está en Kirguistán, Kyzylourda, y luego Almatý, que sigue siendo la ciudad más grande del país. Sin embargo, en 1993 trasladaron la capital nuevamente, esta vez a Astana, la cual aparentemente también acaban de renombrar a Nur Sultan. Almatý también se llamó inicialmente Alma-Ata, por lo que parece que a los kazajos les gusta renombrar ciudades. ¿Y por qué la trasladaron de Almatý a Astana? Almatý fue la capital cuando Kazajistán se independizó de la Unión Soviética, en 1991, pero la ciudad tenía poco espacio para crecer. La zona es propensa a terremotos y se encuentra muy cerca de la frontera con China. Así que, el gobierno trasladó la capital 1200 kilómetros al norte a la ciudad de Astana. El Banco Central es el único organismo gubernamental que queda en Almatý, con todos los demás habiendo sido trasladados a Astana, ahora Nur Sultan. Viaje al Océano Índico, Indonesia. Ahora, el artículo que encontré sobre esto fue escrito en 2019 y hablaba de cómo Indonesia iba a cambiar su capital. No estoy seguro si ya se ha hecho o si aún está en proceso. La capital de Indonesia antes de esto era Yakarta, pero aparentemente se ha trasladado a Kalimantan Oriental. Entonces, ¿por qué? Bueno, según el presidente de Indonesia en ese momento, el cambio tiene que ver en parte con abordar la desigualdad y aliviar parte de la carga sobre Yakarta y la isla de Java. Java alberga al 60% de la población del país y más de la mitad de su actividad económica. Kalimantan es casi 4 veces más grande, pero representa menos de 1/10 parte del Producto Interno Bruto. Su ubicación también es más central en el archipiélago indonesio. Pero hay otro factor, un desastre natural. Yakarta se está hundiendo. Se estima que áreas del norte de Jakarta han estado cayendo 25 centímetros al año. Aparentemente, la ciudad depende de muchos pozos para su agua potable, y de alguna manera esto lleva a que la tierra sobre ella colapse. De vuelta hacia Myanmar. Yangon, también llamada Rangún, fue la capital desde 1948 hasta 2005, cuando los gobernantes militares trasladaron la sede del gobierno 320 kilómetros al norte a Naypyidaw. La nueva capital está más céntricamente ubicada, y tal vez esa fue la razón del cambio. El líder del país en ese momento argumentó que el objetivo era aliviar el intenso tráfico y la densidad poblacional de Yangon. Pasando a Malasia,
trasladó su capital de Kuala Lumpur a Putrajaya. En los años 80, los líderes del país decidieron trasladar la capital administrativa del país solo 25 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Esencialmente, mientras Kuala Lumpur permaneció como la capital financiera y comercial del país, Putrajaya se convirtió en la sede del gobierno. El objetivo era liberar espacio en Kuala Lumpur para que tuviera más viviendas y oficinas disponibles para el sector privado, ayudándolo a convertirse en un centro más grande para negocios internacionales. Por último, Tanzania en África también es un ejemplo. El sultanato de Zanzíbar y Tanganica se unieron en 1964 para formar Tanzania. Previamente, cada uno tenía su propia capital, Ciudad de Zanzíbar y Dar es Salaam. Cuando se unieron para formar un solo país, trasladaron la única capital a Dodoma, otro ejemplo que no habíamos visto hasta ahora, lo que justifica un cambio en la ciudad capital. Dos países que se unen, y en lugar de elegir una de las capitales anteriores como compromiso, crean una nueva. Y en el futuro, podríamos ver nuevos cambios en otros países. Egipto planea mudarse a una nueva capital administrativa que se está construyendo en el desierto, a unos 45 kilómetros de El Cairo. Y también podrían ocurrir otros. Solo con el cambio climático, los niveles de agua podrían subir, lo que obligaría a las capitales costeras a moverse o al menos adaptarse. Encontré este mapa en Reddit que muestra los países con capitales costeras, y son bastantes. Obviamente, el agua no subiría de igual manera en todos estos lugares, incluso en el peor escenario, pero es algo a considerar. Entonces, esos son algunos países en el mundo que han cambiado considerablemente su capital de una ciudad a otra recientemente, permitiéndonos entender por qué y cómo sucedió esto. ¿Me perdí algún cambio reciente de capital? ¿Y conoces otros que podrían ocurrir pronto? ¿Qué opinas sobre la idea de un país que decide cambiar la ubicación de su sede de poder nacional? Déjame saber en los comentarios abajo. Suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para más conocimiento.